clase que como lo comentamos, ¿verdad? Ha sido de mucha bendición y no le quiero quitar el tiempo a nuestro hermano Josué y vamos a darle lugar a nuestro hermano Josué, no sin antes hacer una oración. Le iba a pedir a nuestra hermana Fanny que hiciera una oración, pero la agarré ocupada. Mi hermano Ángel, ¿qué le parece si nos ayuda con una oración, por favor, para comenzar? Ángel Paul, su micrófono, hermano, por favor. Amén, hermano. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, una vez más, gracias por la vida de cada uno de nosotros, los que estamos en esta plataforma Zoom. Y gracias, oh Dios, por permitirnos de poder culminar esta clase que estamos recibiendo de mucha bendición para tu iglesia y para nosotros, para comprender más de poder alabarte, bendito Padre. Bendice, oh Dios, a nuestro Maestro y bendice a nosotros para que podamos entender y poder captar lo que nos van a enseñar en esta noche. Bendiciones, oh Dios, y que tu Santo Espíritu nos guíe y favores, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues de antemano, antes les pido una disculpa, voy a estar con ustedes un rato y después tengo me invitaron a predicar en una iglesia, entonces voy a tener que salirme y les pido una disculpa a mis hermanos. Amén, Pues amén, vamos a hermano. ver lugar a nuestro hermano Josué Ramírez. Adelante, Josué. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, antes de comenzar, les agradezco a todos la paciencia, el interés que han mostrado en esta clase. Me siento muy agradecido con la invitación que me ha hecho Gabriel de poder compartir con ustedes, de conocerlos, de interactuar un poco. Algunos días veo más hermanos, algunos días veo menos. No sé si tiene que ver con mis clases. Espero que no. Este, pero bueno, vamos a comenzar y voy a compartir pantalla. Como bien mencionaba ya Gabriel, estamos en la última clase. Hemos llegado al término de, pues, de este curso, ¿verdad? De estas 4 clases. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a dialogar, vamos a poner sobre la mesa algunos temas para reflexionar. Y pues al término vamos a compartir, si les es posible, sus reflexiones propias para saber al menos si he cumplido con el propósito de esta clase. Muy bien, llegamos a la 4.ª clase. Solo para ponernos en contexto, la clase pasada terminábamos con una frase de este personaje que les mostré, un profesor de misionología en la Universidad de Yale, y solamente voy a leer para recordar, ponernos en contexto de lo que vimos y conectar con lo que hoy vamos a ver. Entonces, según este profesor, eh, el Islam y el cristianismo tienen diferencias fundamentales, ¿verdad? Es lo que habíamos mencionado. El Islam y el cristianismo son dos religiones muy diferentes, no solamente en contenido, sino también en forma. Y una de estas grandes diferencias es cómo se relacionan con las culturas que son distintas a las de su origen. Dijimos que la expansión del Islam también ha sido la expansión del árabe y la expansión de la cultura árabe. Por el contrario, la expansión del cristianismo no ha sido la expansión del hebreo, no ha sido la expansión del arameo o no ha sido la expansión del griego que hablaban los primeros cristianos y de la cultura de estos pueblos que estoy mencionando, de los judíos. En contraste, el cristianismo ha logrado arraigarse y encarnarse en una multiplicidad de culturas. Y esto es mucha bendición para cada cultura, porque no se tiene que desprender de su lengua, porque no se tiene que desprender de su cultura, sino que el evangelio se ha arraigado ahí. Y ciertamente, esto no ha sido fácil, ha sido todo un proceso de incluso personas que sí han intentado destruir una cultura para imponer otra. Esto se daba con aquellos misioneros, ¿verdad? Que llegaron a Latinoamérica
y trataron de imponer su cultura, y por eso mencionábamos que teníamos cultos en latín. ¿Qué pueblo originario entendía el latín? Ninguno, solamente ellos, ¿no? Y sin embargo, así lo daban, así lo hacían, al mismo tiempo que proclamaban su fe. Pero a pesar de ello, a la postre, es decir, posteriormente, el evangelio se ha encarnado en esas culturas. Frecuentemente en modos que ellos, los primeros misioneros, ni siquiera sospecharon. Y esto se debe a que en última instancia y por su propia naturaleza, el evangelio es traducible, es decir, se traduce al lenguaje de las personas, a la cultura de las personas. Y también este personaje, Lamin Sané, dice que la gran tentación de las iglesias más tradicionales, entiéndase por más tradicionales, aquellas que han resguardado no el evangelio, sino sus prácticas eclesiales, que no se han abierto, que se han mantenido como en una burbuja, eh, como las de Pedro, como la de los discípulos antes del Pentecostés, es la gran tentación de estos es imaginarse que lo que necesitan más líderes como los de las generaciones, ¿no? Una experiencia semejante no se vean afectadas, nada tiene que cambiar. Y es necesario mantener esto, ¿no? Las tradiciones. Por eso se llama así, iglesias tradicionales, guardan sus propias tradiciones, costumbres, prácticas. Y hay mucho de eso en nuestras congregaciones. Muy bien. Ciertamente, a través de la historia, los cristianos hemos sucumbido frecuentemente a esa tentación de imaginar que la encarnación del evangelio en una cultura, en la nuestra particularmente, es, fíjense aquí, hermanos, es la mejor y la más pura forma que ese evangelio puede tomar. Recordarán ustedes la tarea que les dejé al inicio, ¿verdad? Ver un video. Ese video, desde mi intención, hermanos, es que fuera detonador. Y quizás desde esa primera impresión de que veíamos de 4 iglesias con diferentes, no solamente credos, sino también prácticas, nos posicionamos cada uno y dijimos, bueno, este está muy mal, este parece que está bien porque se parece a las nuestras. Y entonces comenzamos a emitir algunos juicios. Y esos juicios nos llevaron a esto, ¿no? Pensar que la mejor y la más pura forma que el evangelio puede tomar es como en nuestra cultura en particular, ¿no? Y esto ha llevado ¿a qué? A divisiones, ha llevado a conflictos innecesarios y frecuentemente se han enfocado en otros asuntos menos en la misión y la evangelización. Porque ¿cómo se puede hacer misión cuando existen estas diferencias? Porque ¿cómo se puede evangelizar si la iglesia está en conflictos y está dividida? Entonces, esto es algo que ha sucedido. Y para poner un ejemplo, voy a pedir de su participación. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos, por ejemplo, la palabra mormón? Anótelo en el chat, si no puede hablar o si puede hablar, escriban. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra mormón? A mí rápido se vino un morenito y un güerito. No sé por qué. Ok, perfecto, sí, así andan en parejas, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? que, que no toman café y que tienen 7 mujeres. Ok, que no toman café y el otro, ¿qué fue, perdón? Que es el que tienen permitido tener 7 mujeres o muchas mujeres en Ok, matrimonio. ok. Muy bien, gracias, hermana. ¿Alguien más?
Sí, que tienen otro libro del Mormón y Ah, que no están muy acertados en la palabra. otro libro, perfectamente, así se llama, El Libro del Mormón. Eh, Cuando usted está imaginándose a estos dos, que es uno morenito y uno blanquito, ¿cómo están vestidos en su mente? Con, vas a ver Este, con corbata, bien con camisa de vestir y bien vestidos. camisa Corbata. blanca, negro y corbata negra. Ok. Cuando se imagina, por ejemplo, su edificio, su templo, vamos a decirle así, ¿cómo se lo imagina? Grande y bonito. Grande, bonito. O sea, puede Muy, identificar muy cuando bonitas va pasando por la calle y ve un edificio así, dice, este es de mormones. ¿Lo puede identificar? sí, Sí, ¿verdad? porque tienen un mismo color y pues son edificios que ven muy limpios por fuera. Mismo color, como que una arquitectura muy similar, ¿verdad? Todos tienen sus templos, un obelisco. Ah, miren, muy bien, exactamente. Quiero ahora preguntarles si lo que se imaginaron es algo parecido a esto. Sí, ¿Sí? sí, Sí, hermano, ¿verdad? sí, Los identificamos perfectamente por esto que acabamos de mencionar. Muy bien, pues ya vemos, van en parejas, normalmente, aquí con su letrero, ¿verdad? Elder y su nombre, el libro del Mormón, los edificios muy similares, tal como ustedes los describieron, su obelisco muy limpio, este, un diseño muy similar, y sus ropas, pantalón negro, su camisa blanca, su corbata negra. Muy bien, gracias por ayudarme en este ejercicio. Ahora, ¿qué viene a su mente cuando escuchan la palabra testigo de Jehová? Que Tocar la son puerta. Revista, caminando. la revista. Tocar la puerta, la revista, muy bien. ¿Qué Familias más? enteras, hermano. Familias con niños, padres con niños caminando, tocando puertas. Tocando puertas, ok. Usan mucho la atalaya, hermano. Con el atalaya en sus manos, compartiendo. Los veo que se sientan en las esquinas y ponen sus folletos en algo. Sí, ¿verdad? En un Muy portafolletos, vamos insistentes, a llamarle así. muy insistentes, muy insistentes. Muy insistentes. Muy bien. ¿Cómo es la vestimenta de un hombre y de una mujer, por ejemplo? En su mente, ¿qué vino? ¿Qué se imaginaron? Faldas faldas, largas, faldas largas, Faldas cabellos largas, largos. por sombrero. cabellos largos. Muy Saco y bien. corbata. Saco y corbata. Ok. ¿Qué más? Así como los mormones tenían su propio libro, Ellos tienen su Biblia, ¿verdad? su propia Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa propia Biblia? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? Traducción del Nuevo Mundo. Miren, entonces les voy a presentar esta idea, esta imagen, y ustedes me dicen si corresponde a lo que se imaginaron. Sí. ¿Sí? Todos los templos con sus letreros, ¿verdad? Salón del Reino. Los testigos de Jehová. Faldas largas, cabello largo, su traducción del Nuevo Mundo, su vestimenta, ¿no? En la esquina, bien decía una hermana, en la esquina seleccionan el lugar estratégico, sus vestimentas muy formales, su traje, saco, corbata, etcétera, y ahí están con sus revistas, con el atalaya. Perfecto, muy bien. ¿No reconocen a Jesucristo o qué? Ahora, ¿qué viene a su mente
cuando escuchan la palabra Iglesia de Dios Séptimo Día? ¿Respetan el sábado? Ok, muy bien. Sábado, ¿qué más? Los 10 mandamientos, creo La que ley de la se escucha alimentación. mucho. ¿No comen Muy carne de bien, puerco o mariscos? perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Que no tenga que ver con su doctrina. No se sube al púlpito si no lleva corbata. Hay que llevar vestido a la iglesia. El velo. Velo. Ok. ¿Qué más? Comen mucho, El letrero. Yo cuando Comen viajo miro mucho. los letreros en la entrada. comemos. Letreros. Fíjense, hermanos, que lo que más se puede venir son ideas, son doctrinas, son creencias. Pero en la vestimenta, hay una vestimenta que identifica a los de la Iglesia de Dios Séptimo Día, a los hombres, por ejemplo. No, No. No. A las mujeres, por ejemplo, hay una vestimenta que las identifique a todas. tampoco. Tampoco. Tampoco, ¿verdad? Hay un templo que los identifique, un No, diseño, un color, no. El logo de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. solo el logo, ¿verdad? Sí. Pero no todas las iglesias lo tienen, hasta eso que no todas. En No provincia, todas las iglesias, ¿verdad? No todas tienen velo, no todos usan corbata cuando predican, ¿no? Entonces, ¿a qué se deberán estas grandes diferencias? ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? A la luz de lo que estamos viendo, ¿están mejor los testigos, están mejor los mormones o nosotros somos mejores? ¿O cómo lo ven? Tu presentación se ve bonita, se ve bien, pero como que acá tratamos de cuidar lo interior, Ujú. la doctrina, nos figuramos de otra manera, diferente. Muy bien. ¿Qué más? pues, ¿Qué reflexión les viene, hermano? A la luz de lo que estamos viendo, ¿eh? De pues que el que evangelio se va a enraizar y va a dar frutos en una cultura. pues que es muy importante la forma de vestir y de ser, pero que la iglesia de Dios está en un proceso yo lo veo así, que está en un proceso de crecimiento y que en la iglesia, por ejemplo, donde yo me congrego o nuestra iglesia de Dios en general, pues hay una diversidad de formas de, por ejemplo, tan solo en el vestuario. ¿Por qué? Porque hay personas que van por primera vez, por segunda vez, o sea, son personas que apenas están comprendiendo la palabra y que tampoco las podemos obligar a decir, "Te tienes que vestir de largo, tienes que estar a fuerza velo", o sea, sino que es un proceso en el que la persona empieza a adquirir un conocimiento en la palabra y la misma palabra la va edificando, la va limpiando y la va ordenando, pero es un proceso de desarrollo que tenemos como iglesia de Dios. Muy bien, Neftali. Sí, yo lo que veo es que creo que hay más libertad de pensamiento en nuestra iglesia. Por tanta diversidad que hay, igual se abre el espacio a que uno pueda expresarse y que en el concilio pues, se pueda llegar a ciertos temas. Y veo que otras denominaciones tienen muy adoctrinadas a las personas y les dicen pues, cómo tienen que pensar, entonces se guían solamente en eso, en lo que les dicen. Ok, muy bien. Quiero preguntarles, con base en los comentarios que han hecho, de que los que llegan como visitas tienen una comprensión diferente, una vestimenta diferente. ¿Estos hermanos son hermanos que llegaron de visita por primera vez o consideran que ya llevan años? Ya Considero llevan años. Ya llevan Muchos por años, el ¿verdad? velo y llevan años, hermano. Ya llevan años. Pero no solo el velo, o sea, vean su vestimenta, esto que estamos viendo aquí. Sí, la forma del templo también, hermano. Bueno, sí, en realidad todo, hermano.
¿Cómo puedo subrayar? Bueno, la falda de las hermanas es una falda muy particular que se hace con la piel, el cuero, la lana de los borregos. Ujú, si la alcanzan a ver, son como, tienen pelitos, ya muy planchados, muy, no como el borrego chinito, sino muy, muy lacios. Y son sus faldas de celebración, de festejo, Y son entre caras. otros, son muy caras, exactamente. Pero nosotros no nos vestimos como ellos, ¿no? Y somos de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Ni ellos se visten como nosotros, y son de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y llevan muchos años ellos, como llevamos muchos años nosotros. Y nosotros en nuestros templos no es del mismo color, no es el mismo diseño, no es la arquitectura. Los hermanos aquí, por ejemplo, tienen palmas, que ya les mencioné en algún momento que son símbolo del festejo, de celebración. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando, hermanos? El evangelio va a tener manifestaciones diferentes porque la cultura es diferente. Y nosotros no podemos aspirar a decir ellos están mal o decir nosotros estamos mal porque no somos como ellos. Esa es una grande tentación que hemos tenido históricamente, que se ha tenido en el cristianismo. Por eso es que vemos a otras denominaciones y tenemos ya bien identificado, porque esa congregación Testigos de Jehová puede llegar a ciertas comunidades y todos van a vestir igual. Puede llegar a otra región y van a vestir igual. Su arquitectura va a ser la misma, porque la cultura se va implantando como si fueran microculturas que se van imponiendo en las diferentes regiones. Y lo que estamos viendo aquí es que no, el evangelio en realidad es traducible. El evangelio es traducible. Se va a traducir a las diferentes culturas. Entonces muchos verán, no, pues es que la iglesia de Dios no tenemos una identidad. No, pues es que en la iglesia de Dios cada quien hace lo que quiere. No, pues es que en la iglesia de Dios ya son muy libertinos, muy abiertos y pueden ver muchas cuestiones negativas. Yo lo que veo es realmente que el evangelio está tomando realmente forma en las diferentes culturas. Y cuando alguien lo ve como un sentido negativo, yo personalmente lo veo como un sentido positivo, porque realmente es lo que está haciendo el evangelio, se está implantando en diferentes culturas. Y cuando vemos nuestras congregaciones, son así, diversas. Aquí viene una hermana con pantalón, aquí tienen bancas, aquí tienen sillas, ¿no? Y podemos ver muchas diferencias aquí, pero es la misma iglesia de Dios Séptimo Día. El edificio es totalmente diferente. Algunos tienen cañón, otros no. Algunos tienen madera hasta enfrente, otros no. Algunos, pues no sé, podemos ver muchas grandes diferencias, ¿no? Aquí hay pastores con corbata, con saco, y aquí hay pastores, pues muy alegres, pero que no tienen saco y corbata, ¿no? Entonces vemos que la iglesia es diversa, hermano. La iglesia es diversa. Cuando no nos damos cuenta de esta diversidad, pensamos que la realidad de esta es la realidad de todas. Cuando nos damos cuenta que es diferente, cuando no nos damos cuenta, pensamos que la realidad de esta otra es la realidad de todos. O como es esta otra, así tendrían que ser todas. Y no, no tenemos que ser así. Nuestra identidad no está en estas formas o estas manifestaciones externas o culturales, si usted le quiere llamar. Tenemos mucha diversidad, ¿no? Tenemos una iglesia que, por ejemplo, en algunos sectores o en algunas zonas de México, algunas personas más bien, esta cruz es motivo de escándalo. ¿Cómo creen que la iglesia de Dios va a tener una cruz? ¿No? Y cuando nos damos cuenta,
que ni siquiera es su edificio, hermanos, porque es rentado, porque no tienen. Entonces la comprensión cambia, ¿verdad? Que nos damos cuenta que el edificio no hace a la iglesia. Y aquí hay hermanas con cabello corto, y aquí hay hermanas sin velo, y aquí hay hermanas con velo, y conviven en la misma congregación. Y bueno, tantas diferencias que nosotros tenemos nos hacen pensar, hermanos, que la iglesia es diversa. Y no tenemos que verle el lado negativo a esto, tenemos que decir, qué bueno que es diferente. Pero, sigo insistiendo, cuando nosotros hemos vivido toda nuestra vida en un contexto y vemos otro, que decimos, ellos están mal. Y nosotros somos los que estamos bien. ¿No? Esa es la grande tentación. Iglesias con muchas personas, con muchos hermanos, iglesias vacías, y podemos seguir hablando de todas las diferencias, ¿no? Pero qué bueno que nuestra mente no se vienen, pues, estas imágenes, ¿no? Como lo que sí sucede, esto viene. Ay, dice. O eso, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un fenómeno, que la cultura de los mormones va a llegar a otras culturas y se va a implantar. No importa de dónde sean, va a tomar la misma forma cultural de la organización de los mormones. Y sucede lo mismo con testigos. Va a llegar a diferentes lugares y no importa de dónde sean, va a tomar la misma forma. Pero algo que personalmente me gusta de la iglesia a la que pertenezco, Iglesia de Dios Séptimo Día, donde muchos podrán verlo como negativo, yo lo veo como positivo. Porque implícitamente, sin pensarlo, sin planearlo, o planeándolo y pensándolo, nos hemos dado cuenta que el Evangelio de Dios es lo importante y lo relevante y va a tomar forma en las diferentes culturas. Y esto es muy valioso. Esto lo tenemos que rescatar. Lo valioso está en vernos en nuestra diversidad, en reconocernos. Son mis hermanos. A pesar de que se visten como se visten, a pesar de que están donde están, son mis hermanos. Y buscar lo que tenemos en común. Son mis hermanos. Cuando yo le doy más peso a la vestimenta, a la cultura, a las formas de manifestación, pues yo voy a decir, no, aquí están bien mal. ¿Cómo me voy a congregar aquí? Yo me voy. No ven a sus hermanos. Están viendo vestimenta, están viendo un velo, están viendo una falda, están viendo estilos musicales, no lo sé, pero no están viendo a sus hermanos. Y el desafío que nosotros tenemos está en esto, reconocer que lo valioso está en nuestra diversidad y aún así reconocernos, valorar lo que tenemos en común y vernos como hermanos. Así que vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto y vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones pues que pudieran hacernos también sentido en nuestra práctica eclesial y nuestra práctica de fe. Dijimos que, por extraño que nos parezca, la confusión de culturas en Babel no es solo un castigo, porque así como se interpreta, ¿no? Dios los castigó. ¿Por qué? Pues por su pretensión de ser uno, de formar una sola cultura. También es una bendición. ¿Por qué? Pues porque le puso freno a la soberbia humana, la cual se imagina que puede llegar al cielo y hacerse un hombre, hablar todos el mismo idioma, ser todos de la misma cultura y entonces ser poderoso. Añadimos que Pentecostés, al tiempo de crear unidad,
porque es lo que se da en la fiesta del Pentecostés. Crea unidad, pero no crea uniformidad. Son dos cosas diferentes. La uniformidad tiene que ver con uniforme. Y ustedes recordarán, cuando íbamos a la escuela, todos teníamos nuestro uniforme. Y los que iban a otra escuela tenían otro uniforme. Y incluso en los trabajos, en muchos de los trabajos, principalmente industrias que van a fábricas y tienen que trabajar por jornadas, tienen su uniforme. Y salen de ese trabajo y van a otro y tienen otro uniforme. Y todos pueden tener el mismo uniforme y pueden estar separados, peleados, divididos. Pero donde hay unidad, no importa cómo sea tu uniforme, lo importante es la unidad. Y yo le puedo decir hermano y hermana a mis hermanos de Chiapas, por ejemplo, en las fotos que yo les mostré, son bien diferentes en cultura, en idioma, en vestimenta, y son mis hermanos, porque el evangelio lo que hace es crear unidad, no uniformidad. Pues lo que allí sucede es que el evangelio se predica y se encarna. Esta es la palabra clave, hermano. Se encarna, toma carne, toma forma en una multitud de culturas hoy. En una multitud de lenguas y culturas. Ya dijimos además que en el mismo sentido, la diversidad de culturas hoy, con su potencial de producir grandes dificultades y hasta conflictos, al menos nos ayuda a contrarrestar el impulso imperialista. Este impulso imperialista es el que dice que todos sean como yo, que todos se vistan como yo, que todos hablen como yo. De aquellas culturas que, por ser poderosas, bien podrían imaginarse destinadas a volverse la cultura universal. Y si tendríamos que tener una imagen física de edificios, de vestimenta, de la iglesia de Dios, ¿cuál sería? De todas las que ya les presenté, ¿cuál sería la destinada a volverse universal? Pues es muy diversa, no tenemos una. Desde sus mismos inicios, el evangelio ha ido cruzando fronteras culturales, encarnándose primero en una cultura y luego en otra. Entonces, nuestro propósito no está en invitar a la iglesia contemporánea, entiéndase contemporánea de nuestro tiempo, a imitar lo que se hacía en el pasado. Tenemos al menos 4 generaciones en las congregaciones. Y lo que sucede es que hay un choque generacional y los hermanos de más edad están en contra de lo que sucede normalmente, no digo que en todos los casos, lo que sucede en nuestro tiempo. Y entonces ellos dicen, lo mejor estaba en el pasado, ¿no? Y algunos constantemente quieren regresar a ese tiempo, pero nuestro propósito no está en eso. No está en que nosotros hoy volvamos a lo que se hacía en el pasado, las prácticas, vestimentas, etc. La iglesia antigua nos muestra que el verdadero culto, otra conclusión, siempre es bidireccional. Otra reflexión. No solo le hablamos a Dios, en ese sentido es bidireccional. Cuando es en una dirección es como que nosotros hablamos o solamente Dios habla. Pero aquí la iglesia en todos los tiempos, principalmente en el periodo bíblico, nos ha enseñado esto, que el verdadero culto siempre es bidireccional. No solo le hablamos a Dios, sino que Dios nos responde. No solo Dios nos habla, sino que también
espera nuestra respuesta. Entonces, el culto debe ser comunicación, diálogo. Diálogo, no monólogo. Monólogo sería que solamente habláramos nosotros, solamente esperemos escuchar a Dios, pero no, es comunicación, es diálogo. Alguien escucha, alguien responde. Un culto donde solo hay alabanza, en el que le decimos a Dios cuán bueno es, cuán grande es, y solo se queda en alabanza, es un culto a medias. ¿Por qué? Porque este es monólogo. ¿Quién está hablando aquí? Nosotros. Monólogo. Ahora, un culto donde solo escuchamos a Dios, porque de repente hay hermanos que dicen, es que lo más importante es escuchar a Dios, escuchar la palabra. Pero lo importante no es escucharlo, lo importante es responder. Y si solo escuchamos y no respondemos, también es un culto a medias. Porque esto es nuevamente un monólogo. Aquí como que Dios está hablando, pero si nosotros no respondemos, es monólogo. Aquí solamente nosotros estamos hablando, cantando y diciendo tantas cosas, pero no escuchamos a Dios. Entonces, las dos formas son monólogo, pero el culto es diálogo entre Dios y su pueblo. En el culto, Dios habla, pero también Dios responde. Y en el culto también el pueblo le habla a Dios y también Dios responde. Entonces, en el culto a Dios hacemos eso, ¿verdad? Hablamos, Dios responde, nos dice, nosotros respondemos. Es un diálogo. Y eso es lo que debemos de fomentar en nuestros cultos. Cuando solamente es o pura palabra o pura alabanza, es un culto a medias. Tenemos que formar ese diálogo. Ahora, el culto no es, ante todo, la alabanza que el creyente, y aquí voy a poner esto entre comillas, individual, dirige a Dios y la respuesta que él recibe, sino también y sobre todo la alabanza, y aquí voy a poner esto entre comillas, que todo el pueblo de Dios le dirige y la respuesta de Dios a ese pueblo. ¿Ok? Entonces, nuestros cultos, ya lo dijimos en otras conclusiones pasadas, son profundamente comunitarios, fraternos. No existe la alabanza de creyente individual. Y hay muchos cantos, ¿no? Hay un canto que yo recuerdo, si no me equivoco, es de En Espíritu y en Verdad, un grupo que así se llama, y que en su letra dice, tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Y es un canto que los jóvenes lo replicaron en su momento bastante, porque les gustaba el sonido, porque les gustaba el ritmo, etcétera. Pero la letra, fíjense lo que dice, tan consumidos por tu amor, es como que yo en mi creencia muy individual estoy consumido por tu amor, que he perdido el sentido de mi alrededor. Eso es lo más anticristiano, ¿no? No es alabanza individual, es la alabanza donde todo el pueblo le adora. Una mejor letra podría ser, tan consumido estoy por tu amor que se ha despertado mi percepción de mi alrededor, de mi entorno. Me doy cuenta de quién está a mi lado y no de que ya me perdí. Eso es un culto muy individualista. En otras palabras, un propósito fundamental del culto que siempre hay que tener en cuenta es la formación y consolidación del pueblo de Dios, no solo de sus miembros individuales, sino de todos ellos como el conjunto de un solo pueblo. No un individuo, sino un solo pueblo, donde hay varios individuos que forman parte de ello. Por eso, sigo insistiendo,
los cultos que dicen yo voy a ver a Dios y no voy a ver al prójimo, si le caigo bien, si le caigo mal, si me habla o no me habla, pareciera que es una buena respuesta. A veces pensamos que es la respuesta más madura que podamos tener, ¿verdad? Pero la verdad es que no, refleja una inmadurez en nuestra comprensión del culto, porque el culto es comunitario. Entonces, claro que afecta si me habla o no me habla el hermano. Claro que afecta, claro que tiene que incidir, ¿verdad? Cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Sí, exactamente. Y algo como para que nos llevemos también en nuestra reflexión, hay una frase que precisamente en latín se escribe así: lex orandi es let credenti. Y básicamente lo que significa es lo que se canta afecta a lo que se cree. Lo que se canta afecta lo que se cree. ¿Qué? ¿Cómo que afecta a lo que se cree? Por ejemplo, nosotros tenemos canciones que hablan, por ejemplo, de guerra, ¿no? ¿Como cuál? Y cantamos, Él adiestra mis manos para la batalla. Y lo cantamos con mucho entusiasmo, todo, ¿no? Y hablamos de paz y deseamos la paz, pero cantamos Él adiestra mis manos para la batalla. Y después ya espiritualizamos el asunto y decimos, no, es que estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Pero en realidad, lo que se canta se cree. Si yo canto y mi canción es muy individualista, así lo voy a vivir. Y si yo canto y pareciera que lo que yo canto es de un Dios al que hay que tenerle mucho miedo, así lo voy a vivir. Entonces, lo que se canta afecta lo que se cree. Y entonces, todo el culto, hermanos, hermanas, todo el culto tiene que tener un fuerte elemento de enseñanza, porque todo culto está formando. Cuando nosotros acudimos a una reunión, ya estamos recibiendo una enseñanza desde que entramos hasta que nos salimos. Y así estamos siendo formados. Constantemente en los mismos ambientes nos estamos formando. Entonces, hay que ver qué estamos enseñando en el culto. Son cultos individuales, son cultos comunitarios, son cultos centrados en las emociones, son cultos centrados en qué. ¿Cómo estamos formando a nuestras nuevas generaciones? ¿Cómo estamos formando a los que se integran? ¿Cómo estamos formando a aquel matrimonio que llegó fracturado? ¿Cómo estamos formando a aquel hermano, hermana al que se le invitó porque se le está hablando del evangelio y llega? ¿Cómo se le está formando? ¿Qué es lo importante? ¿No? Quiero ponerles un ejemplo. Yo he visto congregaciones donde llegan las visitas y entonces, por poner un ejemplo muy conciso, llega una hermana con pantalón, con su vestimenta normal, o sea, la que usted se imagine, normal, cotidiana, pero llega a un templo evangélico y las hermanas van corriendo, póngase este velo. Como que si no se lo pone en ese momento, pareciera que algo le va a caer a la hermana, le va a caer una plaga o va a caer un rayo o algo y va a caer fulminada o no sé, porque no tiene el velo. Y van corriendo y le ponen el velo. Eso ya es enseñanza, eso es formación. Todavía ni siquiera ha escuchado el mensaje, no ha escuchado la predicación, no ha escuchado de Dios, pero ya le pusieron un velo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Otras prácticas que nosotros tenemos, a veces las sustentamos y creemos que tenemos razón, pero yo creo que hay otras maneras. Es como que no, aquí todo tiene que ser solemne. Y los ejemplos que en las primeras clases les ponía, ¿no? Hermanos adultos que ven a un niño y quieren que actúe como adulto. Y si hace travesuras del niño, con la sola mirada, ¿no? Fulminante. Y si sigue insistiendo en hacer travesuras y no guardar silencio y no comportarse como los adultos y correr como niño sano y actuar como niño sano, un pellizco, ¿no? O algo, una sanción. Estamos enseñando. ¿Qué estamos enseñando? Pues que en el templo, en las reuniones, hay que estar bien serios, ¿no? Que pareciera que
es incompatible con el gozo, con la risa, con la alegría, entre otras cosas. ¿Tiene sus matices? Sí, todo lo que ustedes me digan tiene razón, porque tiene sus matices, pero hay que ampliar nuestra mente también a lo que podemos estar haciendo. En eso radica la principal diferencia entre el culto de la iglesia antigua y buena parte de nuestro culto hoy en día. La diferencia está en que el individualismo de nuestra época y de nuestras culturas nos impide ver la importancia que tiene la vida comunitaria, aquí es la vida comunitaria para la vida cristiana. Esto es imprescindible, ¿verdad? Tenemos que pues vivirlo de esa manera. Nos reunimos entonces como iglesia ¿a qué? A aprender y a practicar lo que significa ser pueblo de Dios. ¿Por qué nos reunimos? Para eso. Porque nos estamos reuniendo para aprender, para practicar lo que significa ser pueblo de Dios. Porque si no fuéramos, hermanos, a nuestras reuniones bajo esta perspectiva, nos quedamos en nuestra casa, ¿no? Yo he conocido personas que se quedan en su casa, se quedan en su hogar, hermanos, que dicen, pues yo pongo mi televisión, pongo un video, nos quedamos como familia y guardamos el sábado. ¿Qué idea tienen del culto? ¿Qué idea tienen de una reunión? ¿No? Estamos formando. ¿Y ellos qué están formando? ¿Cómo están formando a sus hijos si se quedan en su casa, ven una predicación, cantan algo y ahí están como familia, pero están ausentes del resto de la comunidad? ¿Qué se está formando? Nuestros cultos enseñan. Otros comentarios, ¿no? Hasta llegamos a escuchar o algunos a decir que vamos a la iglesia para echarle gasolina al tanque, ¿no? ¿Han escuchado estas metáforas, estas comparaciones? Como que ya vinimos y ya nos cargamos de energía, ya como que le echamos gasolina al tanque para una semana más, para las dificultades de la semana. Ya vinimos, recargamos energías y salimos con ganas para iniciar la semana y nuestra jornada. Pues, ¿dónde dice eso, no? ¿Dónde dice eso que ese es el propósito del culto? Eso no es. El propósito de nuestras reuniones no es ir a recargar pila, pues no somos celulares, ¿verdad? Nuestro propósito es aprender a ser pueblo de Dios, a vivir como pueblo de Dios, a enfrentar las dificultades como pueblo de Dios. Ciertamente, la iglesia, el culto, la alabanza nos dan fuerzas para enfrentar las dificultades que podamos nosotros pasar, pero lo que yo estoy diciendo aquí es que esa no es la principal función. Pudiera venir como consecuencia, como un acto implícito, pero no es el objetivo. Vamos a buscar a Dios. Ah, miren, otra, ¿no? Vamos a ir a buscar a Dios al templo. Pues Dios está en todas partes, ya lo vimos en las primeras clases. ¿Dónde podemos contener a Dios? ¿No? Si el espacio no lo puede contener, cuanto más un edificio de tantos metros, de 4x4, no puede. Ahí no está Dios, Dios está en todas partes. Nosotros vamos a aprender a vivir como pueblo de Dios. La principal función de la iglesia, según el testimonio del Nuevo Testamento, entonces es ser pueblo de Dios. De igual manera que en el Antiguo Testamento, la principal función de Israel es ser pueblo de Dios, ¿no? Pueblo de Dios, pueblo de Dios. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Entonces, el culto, todo lo que hacemos en nuestras reuniones y en la vida de la iglesia son el contexto en el cual el pueblo se forja. Y ahí aprendemos de relaciones. Y ahí aprendemos a enfrentar desafíos, porque las relaciones es hierro con hierro, nosotros nos vamos forjando, ¿no? Entonces el culto debe moldearnos de tal manera que vengamos a ser verdaderamente pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Esta metáfora tan hermosa que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? De ser un cuerpo. Y esto lo tenemos que aprender. El pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. Hoy tenemos que pensar en eso, en fortalecer
nuestra fe como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, la de nuestros hijos, practicar la obediencia, practicar la santidad de este pueblo que nosotros somos, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Si ustedes analizan estos dos conceptos y profundizan en ellos, estos dos conceptos no son individualistas. No se puede ser pueblo una sola persona. No se puede ser cuerpo un solo miembro. Eso no existe. Jamás va a existir. Un pueblo lo componen diferentes personas. Un cuerpo lo componen diferentes miembros y todos con el desafío de trabajar para un fin común. Un cuerpo que trabaja en un fin común y tiene una cabeza que es, en este caso, Cristo, quien mueve pues prácticamente todo. Luego entonces, la mejor medida de una vida espiritual, queridos hermanos, no la constituyen los éxtasis. Esos momentos donde incluso hasta lloramos en la alabanza y nos sentimos quebrantados y decimos, voy a ir y si lloré, pues estuvo genial o si me llegó el mensaje, como que estuvo muy bien. Pero la mejor medida de una vida espiritual no son esos momentos de éxtasis, de lloro, de quebranto, que son en algunos casos inevitable resultado de las vivencias y todo. Qué bueno que se vivan, pero esa no es la medida de un culto espiritual, sino la obediencia. ¿Qué tanto hacemos de lo que escuchamos? ¿No? ¿Cómo respondemos de lo que oímos de Dios? En nuestras prácticas litúrgicas hay que considerar algunas cosas que voy a ir mencionando, y es que la práctica a veces contradice a la misma palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Y sin embargo nos cuesta mucho poner tanta fe en un Dios que a veces es invisible y que se resiste a ser identificado con paredes, altares, fórmulas, personas. Eso hace, hermanos, que lleguemos a estos lugares y actuemos de una manera muy diferente a como se actúa normalmente. La sola idea de un Dios que no se deja encerrar en cuatro paredes nos hace entrar en conflicto. Y nosotros preferimos una colección de rituales y prácticas que se pueden enseñar y aprender como si fueran algunas reglas de cortesía. Otra, la reunión, el servicio o el culto son algunos nombres que usamos para denominar esa experiencia religiosa que representa. En algunos casos es el único momento relevante que algunos tienen con Dios. Y ese es el peligro, el templocentrismo, ¿no? O el cultocentrismo, donde es el único momento donde se relacionan con Dios. Es el único momento donde leen de Dios. Es el único momento donde se vive su fe. ¿Cuándo? En el culto. Y por eso esas sensaciones, ¿no? De muchos hermanos. Yo ya vine, ya cumplí, ¿no? Ya cumplí, ya me siento bien. Pero incluso cuando nuestra vida devocional es cotidiana y sustanciosa, el culto suele ocupar el centro de nuestra espiritualidad, el punto más alto en la fe, en la vida de fe, en torno al cual gravita todo lo demás. ¿Ok? Esta es una parte. Y la otra parte es, podemos tener una vida devocional muy individual, cotidiana, sustanciosa, pero también el culto, esta reunión es muy importante. Lo mejor de nuestra adoración en el culto debe de estar solamente, bueno, en el culto repetimos ciclos, emociones y símbolos para traducir la abrumadora presencia de Dios en un código que se aprende semana a semana. Cuando digo abrumadora no es en una connotación negativa, sino más bien en algo que realmente no podemos domesticar, ¿no? Nos vestimos nosotros de cierta manera, usamos palabras que no pertenecen al vocabulario cotidiano, ¿no? Como aquellos que oran, oh, excelentísimo Dios, excelso y más cosas que pues nunca las mencionamos en otro momento, ¿verdad?
Adquirimos una actitud serena, pasiva, contemplativa, intentamos dejar de lado todos nuestros dilemas. Las reuniones no tienen casi nada que ver con la vida de todos los días. Pareciera que son algo ajeno, disociado, un punto extraño en nuestra semana que se parece poco a nuestra experiencia real con Dios. Al igual que los judíos que viajaban al templo de Jerusalén para presentar sus sacrificios, a veces pareciera que nosotros también nos preparamos durante toda la semana lo mejor de nuestra adoración para entregárselo a Él en un solo día, cuando tiene que ser constantemente, ¿verdad? Y así tenemos en ocasiones cultos desconectados de la vida cotidiana, donde la reunión de creyentes se parece más a una experiencia mística, desconectada del aspecto comunitario, centrada en una relación vertical, Dios-hombre, privado, fuertemente emocional en ocasiones. En la era del consumo y el individualismo, algo que afecta rotundamente nuestras formas de creer y de vivir la fe, las celebraciones comunitarias se parecen como ir a un centro comercial de espiritualidad, donde vamos con una lista de pedidos y al que nos llevamos un carrito de bendiciones, ¿no? Como que vamos a pedir y ya de regreso pues trajimos ciertas cosas. O como un kiosco, ¿no? Lleno de sanidad, liberación, ternura, consejo, seguridad, paz, alegría y esperanza. Pero al final de la experiencia, como que al final de la experiencia tenemos todo lo necesario para mantener nuestra vida de fe en este sentido otra vez, ¿no? Una semana más. Vamos a ir a comprar lo que necesitamos para una semana más. Tomen el carrito de las bendiciones para una semana más, que nos dure como la despensa. Esos son cultos desconectados de la vida cotidiana. ¿Qué tendremos que aspirar entonces? A un culto integral e integrador. Un culto integral y sobre todo integrador. ¿A qué me refiero con esto? Que sea un culto para mí, para ti y para todos. Las escrituras dan a entender que el culto de la iglesia primitiva no era tanto un momento de devoción individual, sino más bien era el espacio predilecto de la comunión de los creyentes. El espacio predilecto de la comunión de los creyentes. En Efesios, por ejemplo, el canto colectivo no surge de un programa ajeno a la experiencia comunitaria, sino como una manifestación orgánica de la iglesia. Lo que dice Efesios 5, 18 y 19, entre otras cosas, es: sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando son llenos del Espíritu Santo, dice, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Esto de cantar himnos, canciones espirituales, es la consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tendremos que buscar, hermanos? ¿Cantos o ser llenos del Espíritu Santo? Porque podemos cantar y a veces por la costumbre, por el ritual y sin ninguna experiencia profunda, ¿verdad? Con el Señor. Y pareciera que mientras cantamos, bueno, ya se cumplió. Pero lo que tenemos que provocar es esto: sean llenos del Espíritu Santo. Y el resultado natural va a ser: canten. En Colosenses, tanto el canto colectivo como la administración de la palabra, es decir, la predicación, son ofrecidos y recibidos en el seno mismo de la comunidad. Y eso es lo que dice el capítulo 3, verso 16, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Que el mensaje de Cristo enseñe y aconseje unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Y nuevamente, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón
agradecido. Entonces, esta vivencia es ofrecida y es recibida en el mismo seno de la comunidad. Entonces, el énfasis comunitario no anula en ninguno de los dos casos el aspecto individual, ¿verdad? Ambos versículos recuerdan que la adoración colectiva también debe reflejarse a nivel personal. Lo que se canta colectivamente, lo que se vive colectivamente, también debe reflejarse a nivel personal. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estos criterios en nuestra mente, en nuestra comprensión, hacemos algo. Pasamos de un culto que es forzosamente exterior e ineficaz, cuando solamente se queda en eso, en el aspecto, pues sí, exterior, superficial, marginal respecto a la vida. Cristo nos hace pasar a una ofrenda que asume toda la realidad de nuestra existencia y la transforma profundamente en la adición filial a Dios como Padre, nosotros como hijos y a toda la comunidad como hermanos. Entonces, eso es precisamente a lo que tenemos nosotros de aspirar, de movernos, de trabajar, no en cultos exteriores, no en cultos rituales, no en prácticas que son rutinarias, costumbres, sino más bien en la renovación y la transformación espiritual. Con todo esto, hermanos, déjenme darles algunas conclusiones y quizás ya en algún otro espacio posterior, pues damos el tiempo para escucharlos ahora ustedes. Una primera conclusión. El Evangelio de Jesucristo se nos presenta desde sus orígenes en el ropaje de distintas perspectivas. ¿Cuál es el ejemplo? Tenemos 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este testimonio cuadriforme, es decir, 4 formas, 4 múltiples maneras de entender el Evangelio de Jesús, no lo hace más débil o menos creíble, sino todo lo contrario. La Iglesia antigua incluyó esos 4 libros en el canon precisamente porque eran diferentes. Y porque así, siendo diferentes, eran 4 testigos que apuntaban todos hacia el mismo evangelio. De igual modo que en un juicio el testimonio de varios testigos diferentes tiene más peso cuando se ven en él diferencias de perspectiva que cuando todos concuerdan en todos los detalles. Miren, nosotros tenemos 4 evangelios y los 4 evangelios tienen algunas variaciones, no todo es similar. Por poner un ejemplo, en el Evangelio de Mateo se nos habla de un sermón del monte, ¿no? Así se llama, así se le conoce el sermón del monte. Pero en Lucas, ese mismo sermón se le conoce como sermón del llano. No es lo mismo geográficamente un monte y un llano, no se parece nada. Entonces la iglesia primitiva pudo haber dicho, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién tuvo la razón, Mateo o Lucas? Pues no se parece nada un monte a un llano. ¿Dónde fue el sermón? Y entonces perdón, para evitarnos problemas posteriores y que después se preguntaran si fue monte o fue llano, vamos a quitar uno y vamos a quedarnos solo con alguna de estas 2 opciones. No hicieron eso. Eso no hizo más débil el mensaje o menos creíble, sino todo lo contrario. Los incluyeron porque eran diferentes. Entonces la iglesia desde los primeros inicios abrazaba esta diferencia, porque esta diferencia apuntaba a que eran 4 formas de entender a Jesús, de ver a Jesús, de comprender a Jesús, pero todos apuntaban hacia el mismo propósito, hacia el mismo evangelio. Una comunidad de Mateo no lo entendía al igual que una comunidad de Lucas, pero todos aspiraban a este mismo evangelio. Entonces, abrazaron esas diferencias, incluyeron estos evangelios, y eso nos da una enseñanza muy positiva respecto a las diferencias.
una tentación de nuestras culturas o de las culturas dominantes es eliminar las diferencias. El que es diferente, entonces no. Y lo que estamos viendo aquí es lo contrario. Aquí se abraza la diferencia. El Evangelio se nos presenta hoy en el ropaje de distintas culturas. Entonces, no debería crearnos más dificultades que las que nos crea el tener 4 evangelios distintos dentro del canon del Nuevo Testamento. Para la iglesia cristiana en sus orígenes, no les generó conflicto tener 4 evangelios distintos. Lo mismo que para nosotros, no debería de representar algún problema que el evangelio tenga manifestación de distintas culturas, ropaje de distintas culturas. Es natural, es inevitable e incluso es algo positivo para terminar con las tendencias imperialistas, ¿verdad? Una segunda conclusión. La diversidad misma de los evangelios nos impide imaginarnos que de algún modo podemos tener el evangelio, por así decirlo, en el bolsillo, es decir, controlado, en mi mano. Cuando creemos que ya lo entendemos todo, porque hemos leído a Lucas, pues llega Juan a decirnos otra perspectiva, ¿no? Cuando ya leímos a Lucas y a Juan, bueno, llega Mateo a ofrecernos otra perspectiva. Y cuando ya leímos estos tres, llega Marcos a ofrecernos una perspectiva diferente. Y si decimos ser estrictamente juaninos, entonces llega Mateo. Y nos recuerda que el evangelio es más de lo que habíamos imaginado. Gracias, hermanos y hermanas, a esa variedad de perspectivas de su testimonio cuadriforme, cuando digo cuadriforme me refiero a los 4 evangelios, el evangelio es siempre una realidad soberana, que siempre va a estar a nuestro alcance, pero nunca bajo nuestro control. Y yo creo que esta frase tendría que hacer mucho ruido para nosotros. El evangelio siempre va a estar a nuestro alcance, pero nunca bajo nuestro control. Mucho menos bajo el control de nuestras formas, ¿verdad? No va a estar domesticado. Un Dios domesticado, dice una persona que aprecio mucho, un Dios domesticado es una persona, es un Dios que no transforma nada. Es soberano. Siempre está a nuestro alcance, pero nunca bajo nuestro control. Y lo mismo sucede con el evangelio. Siempre a nuestro alcance, pero nunca bajo nuestro control. No para decir esto tiene que ser así. Hay hermanos y hermanas como que esa palabra la tienen muy introyectada, ¿verdad? Es que esto tiene que ser así. ¿Quién dijo que tiene que ser así? Debe de ser así. Puede ser así, pero tenemos otras posibilidades también. En esto, la diversidad de evangelios tiene para nosotros una función semejante a la que tuvo antaño la confusión de Babel. Nos impide imaginar que el cielo está al alcance de nuestros esfuerzos, es decir, bajo nuestro control, o que la verdad infinita de Dios cabe en nuestras mentes finitas. Y eso no es posible. Recordemos esto, es soberano, siempre a nuestro alcance, pero nunca bajo nuestro control. Tercera conclusión. De igual modo que al leer el Evangelio de Mateo, tenemos que seguir respetando el de Juan. Al vivir nuestra vida cristiana dentro de una cultura y una iglesia, tenemos que seguir respetando la fe de quienes viven su vida cristiana en otras culturas y en otras iglesias. Lo repito, de igual modo que al leer el Evangelio de Mateo tenemos que seguir respetando el Evangelio de Juan, al vivir nuestra vida cristiana dentro de una cultura y una iglesia, tenemos que seguir respetando la fe de quienes viven su vida cristiana en otras culturas y en otras iglesias. No somos iguales y qué bueno que no lo seamos. No podemos decir que el Evangelio de Juan es el verdadero y que con eso basta, porque el Evangelio solo es el testimonio de una comunidad.
Un evangelio solo no es el testimonio de todos. No es el testimonio de los 4, en este caso, ¿no? Bajo este ejemplo que estoy poniendo. Una cuarta conclusión. De igual modo que perderíamos mucho si solamente tuviésemos el Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Marcos, o el Evangelio de Juan, o el Evangelio de Lucas, perderemos mucho cuando solo vemos la fe cristiana encarnada en nuestra propia cultura, en nuestra propia iglesia, en nuestras propias tradiciones. Al leer el Evangelio de Juan, siempre debo tener en mente Mateo, a Marcos, a Lucas. Lo que hacemos, ¿no, hermanos? Nosotros al vivir nuestra fe aquí en México, por ejemplo, tenemos claro que tenemos hermanos en Estados Unidos que viven la fe cristiana de una manera quizás con muchas similitudes, pero también con algunas diferencias. Lo mismo sucede con Guatemala, lo mismo sucede en mismo México, hermanos del norte, centro y sur. Entonces, de igual modo, al vivir mi vida cristiana en una iglesia y en una cultura específica, debo recordar que entre mis hermanos y hermanas están los millones de fieles que la viven en otras culturas, en otras iglesias, así como los otros millones que la vivieron en otros tiempos y en otras circunstancias. Ujú. Quiero saber si hasta aquí me he explicado, hermanos. Si he sido claro, si vamos bien. Y si tienen también algún comentario, ¿verdad? También es muy entendible y estoy de acuerdo en que no todos, pues, compartan lo que digo, ¿verdad? Si tienen opiniones diferentes, claro que son válidas y son bien recibidas. Pero entonces nos hace mucho sentido que nuestra iglesia sea así, ¿verdad? Bien diferente, diversa. ¿Qué es lo que nos une? ¿El edificio? ¿La vestimenta? ¿No? Es más, hermanos, incluso aunque le hemos puesto como doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día, lo que nos une es el Evangelio. Lo que nos une es el Evangelio. Es Cristo. Ujú. Es Cristo. Entonces, a la luz de esto, hermanos, ¿por qué yo estoy contento con la Iglesia de Dios Séptimo Día? Precisamente porque ha entendido esto. No sé si lo ha entendido del todo, no sé si todos lo hemos entendido de la misma manera, pero al menos en la experiencia, esta es la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y yo les decía en el video de tarea, hermanos, que decían, son 4 iglesias bien diferentes. Y ya podemos decir las denominaciones. Pero en la Iglesia de Dios Séptimo Día tenemos una gran diversidad, hermanos. Hay quien aplaude, quien no aplaude. Hay quien levanta sus manos, quien no levanta sus manos. Hay quien usa puro himnario, hay quien usa estribillos, quien tiene otros cantos. Son muy diferentes, son muy diversos. Y eso enriquece también la vida de la iglesia. A mí me complace ver estas maneras distintas de abordar la fe, de vivir la fe. Creo que nos hace mucho, pues mucho bien, hermanos. Mm, a ver, ¿dónde me quedé? Bueno, entonces, quiero proyectar esta imagen que ya son de las últimas. Miren, en nuestras iglesias tenemos modelos de cultura
modelos de ser iglesia que son muy diferentes. Ustedes recordarán la foto que les puse donde hay hermanos que le ponen palmas a su entrada. Y aquí lo que yo pongo donde dice tradicional es modelo eh, que al inicio tenían algunas de las congregaciones de la Iglesia de Dios Séptimo Día, al menos en México, porque esta que están viendo aquí en mi lado izquierdo donde dice tradicional, es el templo que se llama Benjamín de la Iglesia de Dios en la Ciudad de México, que fue uno de los primeros en la Ciudad de México en construirse. Y si nosotros analizamos, pues, cómo está, pues vemos que aquí contiene en las ventanas la menorá, y se dan cuenta, tiene la menorá o el candelabro. Y esto, hermanos, se parece más a una sinagoga, de la fachada de una sinagoga de su tiempo. No se alcanza a ver aquí la puerta, pero la puerta tiene una estrella, y las ventanas también tienen estrellas, y bueno, etcétera. Este es un edificio de cierto tiempo, de los primeros edificios que se crearon en la Ciudad de México por la Iglesia de Dios Séptimo. Y aquí en medio tenemos uno que es moderno. Ajá, moderno. Y lo que estamos viendo aquí es, pues, la fachada ya se ve diferente. Aquí ya no tiene menorás, no tiene estos simbolismos, estrella. O sea, ya uno ve este templo y tiene una fachada moderna. Algunos dicen que ya estamos en una época posmoderna. Y yo preguntaría, si el tradicional no fue lo mismo para todos, si el moderno no fue lo mismo para todos, ¿tendríamos que estar cerrados? No, ¿verdad? Podemos abrirnos a otras maneras, a otras formas. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé, hermano. Pero al final, esto externo, este edificio, puede ser secundario, porque lo que importa es la comprensión interna de los que están aquí reunidos. El propósito sea dialógico, es decir, yo escucho, yo hago, yo voy con el Señor, pero también voy con mis hermanos, y así vivimos la fe en comunidad, ¿no? Yo la puedo vivir individualmente, pero también la puedo vivir en comunidad y lo necesito hacer. ¿Cómo va a ser la forma externa? No lo sé, no lo sé. La tecnología no sé a dónde nos pueda llevar, pero lo importante es que ya sea en esto que yo le he puesto aquí tradicional, moderno, posmoderno, sigamos siendo pueblo de Dios. Sigamos siendo el pueblo de Dios que vive, que experimenta la fe, que la vive en comunidad. Son 3 modelos de culturas diferentes y puedo poner más porque hay más para poner. Pero quiero llegar a esta reflexión con ustedes. Considerando todo lo que hemos oído, hermanos, en estas 4 clases, quiero hacer una primera pregunta. ¿Son nuestras iglesias relevantes a la cultura de las nuevas generaciones? No para nosotros, porque a lo mejor para nosotros sí es relevante, porque nosotros fuimos formados ahí. Pero yo preguntaría, ¿son nuestras iglesias relevantes para la cultura que las nuevas generaciones viven? ¿O han escuchado en algún momento a miembros de las nuevas generaciones que dicen, yo no quiero ir? A mí no me gusta estar ahí. Si hemos escuchado eso, hermano, no es relevante. Cuando hay jóvenes, adolescentes, niños que yo quiero ir, me complace estar ahí, lo que aprendo me dice mucho para mi experiencia con Dios, eso es relevante. Pero entonces yo preguntaría, ¿son nuestras iglesias relevantes a las nuevas generaciones? ¿Qué dice usted? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere escribirlo en el chat?
¿Nadie? ¿Están conmigo o ya no están? Amén, hermanos, estamos. Sí, adelante, hermanos. El comentario que tengan, ¿eh? Sí, no, no es relevante, no debe de ser relevante. Vemos la mayoría de las demás denominaciones como que sí se mira eso, pero para nosotros no es tanto el lugar, sino el ir a reunirnos, estar en comunión y tener esa conexión en conjunto con nuestro Dios. Creo que es lo más importante. Ok, muy bien, gracias, mi hermano Felipe. Sí, hermano. Cuando digo si es relevante, me refiero a si es importante para ellos, o puede decir un joven, pues yo no voy y ni es ni importante, ni me va ni me viene, ni me afecta si voy, ni me beneficia si no voy. Este, a eso me refiero. A ver, Neftalí, adelante. Sí, yo creo que, al menos en las que yo he estado, en las que he mirado, yo creo que no son muy relevantes, porque de los jóvenes con los que he crecido, yo creo que la gran mayoría se van y los que están más arraigados son los más jóvenes, pero llegan a cierta edad en la que no les interesa lo suficiente y pues mejor se retiran. Entonces yo creo que la realidad es que no, pero en las que conozco, porque yo creo que en algunos lugares sí pudiera ser más, pues más, ahora sí que más ese arraigo o ese querer, ¿no? En base a los líderes. Ujú. Muy bien, gracias, Neftalí. Muy bien. Sí, Hermano, estamos hablando de la propia experiencia, ¿verdad? No podemos hablar a nivel general. No conocemos todos los aspectos de las vidas de las iglesias, pero desde nuestra experiencia, ¿cómo ven? Ustedes, ¿hay padres aquí? ¿Creen que las iglesias, y cuando digo iglesia no me refiero al edificio, me refiero a la vivencia, a lo que se da ahí, a las maneras en que hacemos cultos, en las maneras en que practicamos la liturgia, ¿es relevante o es irrelevante? Las nuevas generaciones se sienten parte, se sienten incluidos, están aprendiendo, están siendo formados a ser pueblo de Dios o están enseñados a ser cultocéntricos, a practicar cultos, a tocar un instrumento y cantar, a tocar un instrumento y simplemente un culto, o están aprendiendo a ser pueblo de Dios. A eso me refiero. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, llevamos la tendencia correcta, piensa en su congregación, para alcanzar al mundo en el marco de lo que ahora viven los jóvenes, hermanos, la posmodernidad, las nuevas generaciones. ¿Creen que vamos por buen camino o cómo se ven en 10 años? 10 años lo ven el lugar donde están lleno de jóvenes, de personas, de hombres, de mujeres, de diferentes edades, o en la tendencia en la que van en 10 años, ¿qué va a pasar con su comunidad? Yo les comparto al menos la experiencia de donde yo estoy. Yo en 10 años, hermanos, veo, bueno, les doy algunos porcentajes. La congregación en donde yo me reúno con mis hermanos, yo estoy pensando que un 70% son hermanos adultos mayores, un 70%. Muchos de ellos tienen enfermedades crónicas degenerativas y algunos las mismas, eh, pues dificultades que conlleva una edad avanzada. Yo en 10 años veo una iglesia en peligro porque los nuevos valores, los adolescentes, los niños, los jóvenes que ahorita hay, han tenido una tendencia, como bien decía Neftalí, de llegar a una edad donde ya ellos toman sus decisiones y no se sienten parte de esa iglesia, porque están viendo a la congregación como un lugar donde solamente se va a, pórtate bien, guarda silencio y quédate aquí, porque solamente se va a cumplir ciertas reglas, normas, pero no se va a vivir como pueblo de Dios realmente. Se ha puesto mucho énfasis en
formas externas, pero no se ha puesto énfasis en el evangelio que es transformador. Entonces yo, bajo la vivencia que vivo en mi congregación, en 10 años no veo que vaya a mejorar si se sigue en esa tendencia. Claro, Dios es el Señor de la iglesia y puede hacer muchas cosas, pero bajo el criterio que hoy se tiene, se pinta un panorama muy difícil. Ahora, ¿es el modelo de nuestras iglesias el adecuado para responder a las necesidades de nuestra congregación, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los adultos, de todos? ¿Es el modelo, es el adecuado para responder a... Cuando digo iglesia acá abajo me refiero a las personas, de nuestras personas, hermanos? ¿Es el modelo indicado, es el modelo correcto? ¿O podremos cambiar algo? ¿Podremos renovar algo? ¿Podemos mejorar algo? ¿Podemos cambiar las comprensiones? Al inicio yo les decía que lo que pensamos, lo que creemos es bien peligroso porque nuestras ideas al final terminan siendo prácticas. El Dios en que creemos va a ser el Dios que vamos a proyectar. El Dios del que creemos es el Dios que vamos a proyectar en el culto, etc. Entonces, nuestro modelo es el adecuado para responder a nuestros desafíos. Pues, Neftalí, adelante. Sí, gracias. Es algo que yo también me he preguntado y me he estado cuestionando porque yo creo que como Iglesia de Dios, hablando ahorita de México, yo creo que la intención del nuevo sistema que tienen es muy bueno y va a traer a lo mejor muchas cosas muy positivas. Pero también me doy cuenta de que muchas iglesias tienen necesidades diferentes. Entonces, muchos pastores quieren que esas cosas se hagan a como las están mandando. Entonces están generando cierta presión ante los que sirven porque no están acostumbrados o son cosas que a veces no han hecho. Entonces yo veo cosas positivas, pero también presiones negativas porque una iglesia grande pues se presta a hacer ciertas actividades y una iglesia pequeña pues a veces no se presta. Entonces el pastor o los encargados de servicio dicen, no, vamos a hacer esto. Y lo expresan y dicen, no, es que esto es bueno. Y sí, realmente sí es bueno, es positivo, pero a veces las necesidades o lo que puede aportar la iglesia no es suficiente. Entonces, híjole, yo creo que es algo muy complicado. Y generar esa presión es algo también que no considero que sea muy positivo. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene alguna perspectiva, alguna opinión de lo que hemos hablado? Cuando aquí me refiero a modelo, no me refiero a un modelo externo, me refiero al modelo que ustedes tienen y que ustedes mismos pueden modificar, no viniendo de fuera. ¿Recuerdan que en alguna de las clases dije que un culto enajenante es cuando algo viene de fuera y es impuesto? Entonces, nosotros debemos de tener la capacidad de ver qué tanto de lo que puede venir de fuera es enajenante, ¿no? Y una frase que utilicé es que los cambios se dan de adentro para afuera y de abajo para arriba. Entonces va en ese sentido. ¿Qué de lo que ustedes tienen puede ser modificable, ¿no? Si es que tendría que ser y si no, a lo mejor pueden decir ellos, nosotros estamos muy bien, hermano, qué bueno, pues pasamos por 4 clases, pero nosotros estamos bien. Y también es válido, ¿no? También incluso puede ser, o sea, yo sí lo creo. Yo, al inicio les mencioné que las iglesias son muy diversas y las necesidades también, pero va en ese sentido. No sé si alguien tiene algún otro comentario, hermanos, o alguna apreciación de lo que hemos mencionado hasta este momento. Yo con esto he culminado las 4 clases que tenía para compartir y mi propósito era ese, ¿no? Generar reflexión, generar, pues sí, una perspectiva bíblica de lo que es el culto, de lo que es la liturgia, llevarlo al terreno de nuestras prácticas, que pudiéramos hacer unas críticas incluso a lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, y si lo hacemos diferente, por qué
por qué sí, por qué no. Y bueno, va en ese sentido, ¿vale? Entonces, Ya. pues sigo en la misma, hermanos, esperando su opinión, sus Padre hermano Josué, conclusiones. Mi hermano Ángel, adelante. gracias por compartir este curso, una bendición para mí en lo particular. Lo que yo llevo en esta clase es un desafío para mi iglesia, ¿verdad? Yo creo que no hemos vivido un culto comunitario, sino que es más que todo, llegamos a un culto individualismo, ¿ah? Entonces, yo creo que es un reto para nosotros cultivar esa cultura, ¿verdad? De participar en un culto comunitario, hermano Josué. Gracias. Gracias, mi hermano Ángel. Gracias por compartirme un poco de su comprensión y el desafío que se lleva. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Sí, Josué, soy el adelante. hermano Felipe. Sí, adelante, hermano Felipe. Dice que ahorita con todo lo que hemos visto y hemos tenido problemas con el edificio, estamos, hermano, con 2 salones, uno para adultos y otro para niños. Y los jóvenes están sin salón. Y entran con nosotros, pero como que quieren su espacio. Entonces estamos tratando, pues Gabriel y todos estamos viendo que tenemos que hacer algo. Eh, el plan es abarcar su clase de ellos o su edad, su diferencia, que ellos no se sienten como adultos así para estar siempre con nosotros. No les gusta, más bien ellos quisieran estar aparte. Entonces, en esa situación que no tenemos un templo propio, tenemos esa carencia. Y pues nos pone a pensar, y en realidad hasta han dejado de llegar algunos, porque pues llegan y no quieren compartir con los grandes, pues se sienten como que se cohíben un poco, no es el estilo de México, que un joven es aguerrido, ¿verdad? Que trata de hasta de superar a veces lo que un adulto está diciendo, ¿no? Acá se callan o mejor no opinan y cosas así. Entonces estamos pasando ese problema y esperamos solucionar de alguna forma, ya que rentar otro salón más es bastante caro, ¿eh? Pero sí se salen ya a un área que esté sombreada tantito y están haciéndose poco a poco a la idea de que se tienen que agrupar también. Así está. Muy bien, gracias, mi hermano Felipe. Compartirme también parte de su vivencia, de su experiencia en aquellos lugares. Y bueno, no se trata, ¿verdad?, de que estén todos juntos, pero sí de que todos estén unidos, de que todos tengan el mismo propósito. Muy bien, todos atendidos en sus necesidades, conforme a sus propios desafíos también, vivencias, y qué bueno que van en ese camino. Yo me iría con la comprensión, hermanos, más bien con la satisfacción de que pudiéramos ver que no hay una sola forma de ser iglesia. Hay formas de ser iglesia. Una no hay una forma, hay formas de ser iglesia. Y eso nos ayudaría bastante porque yo sé que ustedes experimentan un movimiento cotidiano, a veces masivo, de miembros de la Iglesia de Dios, de México, de Guatemala, de otros lugares. Y algo que ayudaría mucho a recibirlos, comprenderlos, entenderlos desde sus culturas, desde sus vivencias, es eso, ¿verdad? Que hay formas, que los que llegan tienen una forma, que los que están ahí tienen una forma y no tienen por qué chocar necesariamente, ¿verdad? Y entonces en alguien tiene que caber la prudencia, la capacidad de este entendimiento y aceptarlo en lo que los une y educarlo y formarlo precisamente en el culto, ¿verdad?
Yo considero que estas pláticas son muy importantes, hermanos, precisamente por eso, por los movimientos que se dan, hermanos de diferentes lugares que solamente han visto una forma, que solamente han experimentado una forma de culto, pues sí, en su lugar de origen. Y cuando llega otro, pues puede llegar con esa comprensión, ¿no? Pues es que aquí no es como se hace, esta no es la iglesia de Dios, no, sí es la iglesia de Dios, pero quizás ha pasado por otro proceso, la forman diferentes personas y pueden tener diferentes manifestaciones de su fe, de vivirla. Entonces, yo creo que, ¿cómo la pueden recibir a estos hermanos? Con mucho amor, con mucho cariño y en el pasar de los días, en el pasar de la experiencia fraterna, pues yo creo que se van a llegar a conclusiones buenas entre los miembros que estén en esos lugares. Muy bien, pues de mi parte ha sido todo, hermanos. Recuerden, tarde o temprano, lo que hacemos en el culto va a ser lo que creemos. Y el culto al final es el reflejo del Dios adorado y del pueblo que adora. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su paciencia, repito, por su atención. Para mí fue gratificante conocerlos, verlos, escucharlos. Entiendo las diferencias de horario, que muchos que tienen sus cámaras apagadas están en otras actividades porque es necesario, pero yo agradezco de antemano pues todo lo que se ha podido compartir con ustedes, lo he hecho con la mejor intención, sabiendo que hay algo que nos une, que es la fe en Jesús, que es el Evangelio, y yo respeto al final todas las formas que nuestra iglesia tiene, ¿no? Eh, y lo valoro mucho también. Entonces, que Dios les bendiga mucho, hermanas, hermanos. Nuestro hermano Gabriel me parece que Está en línea predicando ahorita. está en línea. No sé si tienen un comentario final. Mi hermano, que levantaste la mano. ¿No? No, bueno. Entonces, si nuestro hermano Gabriel está ocupado y no hay otra indicación de alguien más, no sé si hay un encargado de terminar este espacio, pero si no, de mi parte ha sido todo, hermanos. Yo les agradezco y pues incluso pueden habilitar sus micrófonos para decir alguna palabra, no sé, lo que tengan y posteriormente hacemos la oración. Gracias, hermano. Gracias por sus clases y estuvieron muy interesantes. Muchas Gracias, gracias. hermana Maribel. Muchas gracias. El Señor les siga bendiciendo grandemente y pues muy, muy bonitas sus clases, muy edificantes y será de gran ayuda para nuestra vida espiritual y para compartirla con nuestros hermanos de mi iglesia. Muchas gracias. Gracias, Sí, hermana Alicia. sí, hermano, con esta clase que nos dio, estamos invitados a hacer una reforma, ¿me entiende? Ahí, centrarnos más, en lo que cuenta, alcanzar, las personas, ¿verdad? Sus sentimientos, que ellos se sientan acogidos, porque sí, así como lo está diciendo, yo creo que yo he corrido algunos, me imagino. Ya, ya viendo de todo esto que hemos llevado, voy a tener más cuidado, voy a repasar todo esto, quiero sacarle provecho y ya, pues, aunque sea tratar de hacer algo mejor. Me siento convidado a hacerlo de parte suya y le agradezco mucho, hermano, su tiempo y su capacidad que tiene. Muchas gracias, mi hermano Felipe. Escuchar pues un comentario de usted así, asincerado, genuino, es muy valioso para mí. El reconocer, como usted lo dijo, a lo mejor desde mi comprensión yo he alejado a algunos. Hermano, es muy valioso el reconocerlo. Y quizás todos de alguna manera y en algún momento lo hemos hecho, pero qué bueno que podamos hacer ahora algo diferente. Y más allá de poner esa atención en lo que nos hace distintos, hay que poner la atención y el enfoque en que todos somos pueblo de Dios, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermano Felipe. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Y gracias por las clases que nos ayuden porque sí nos abre nuestro pensamiento, que quizás lo tenía cuadrado, ya hecho,
formados, porque así somos enseñados, hermano. Y pues así seguimos enseñando a nuestros hijos. Y pues en el caso de nosotros que hemos estado en diferentes iglesias y un poquito diferentes, nos hace pensar, y yo lo llegué a pensar que, mire, no lo hacen igual, no es así, pero eh, y yo en su momento traté de cambiar mi pensamiento, porque yo sé que lo que hacemos, y porque lo que yo tengo que hacer para ellos y el amor que uno tiene que sentir para nuestros hermanos no es un amor humano, sino el amor que uno aprende de Cristo Jesús, que ese es el que ama como dijera la palabra, sin peros, un amor puro. Entonces nosotros pues tenemos que tener ese amor para amar de la manera que los otros expresan su fe para el Señor. Gracias, hermano, y que Dios le bendiga. Gracias a usted, mi hermana María Fanny. Gracias. Repito, yo valoro mucho cuando comparten su propia experiencia, ¿verdad? Lo que hacían o como lo comprendían, porque cuando el aprendizaje va a nuestras prácticas, hermanos, es un aprendizaje significativo. Entonces, no es nada más de que memoricé algo, es que me hizo eco en algo que yo estaba haciendo, ¿no? De la manera en la que estaba actuando. Y eso es muy valioso. Gracias, hermana María Fanny, por abrirse y también compartirnos esto. Pues a todos yo les agradezco, ¿verdad? Quienes están escribiendo en el chat. Y si me permiten, pues vamos a clausurar, hermanos, con una oración. Permítanme orar con ustedes y pues que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? Amén, Vamos a orar. hermano. Nuestro buen Dios, te agradecemos porque de distintos lugares y de distintas experiencias nos has llamado a formar un solo pueblo. No has llamado a personas iguales, no has llamado a personas a ser uniformadas, sino que a cada uno, bendito Dios, hombre, mujer, desde su lugar y desde sus propias vivencias, nos has llamado a expresar nuestra fe en ti. Y eso se puede manifestar de múltiples formas. Hoy, Padre, me das la oportunidad de estar con mis hermanos también que viven en aquel lugar de Estados Unidos. Diferentes motivos les han llevado hasta ese lugar, pero por tu gracia se han encontrado. Y lo único, Padre, que yo te pido es que tú les sigas permitiendo vivir la fe en ese lugar y que sea una fe fecunda, que puedan dar frutos ricos, que todas sus palabras, que todas sus acciones estén enfocadas precisamente, bendito Dios, en vivir como un pueblo tuyo en medio de una nación tan grande, con diferentes creencias, con diferentes costumbres, con diferentes enfoques, con una fe distinta, pero tú los has llevado ahí, Padre, para que vivan como si fueran un solo pueblo. Y te pido, Padre, que tú les des la capacidad de estar unidos en lo que es esencial, a platicar las diferencias, a tomar acuerdos y soluciones, bendito Dios, por el bien de tu iglesia, para que siga creciendo y todos se sientan integrados, que todos sean parte, desde el menor hasta el mayor, desde el niño, Padre, que corre, que juega, que se divierte, hasta el adulto que ya está con una comprensión centrada de lo que va a hacer a esos lugares, bendito Dios, que tiene ya un temperamento, un carácter formado. Señor, que todos se encuentren su lugar en el templo, que todos se encuentren su lugar en el culto, que todos se encuentren su lugar en la liturgia y que de esa manera todos te puedan honrar y glorificar. Señor, bendícelos con paz, bendícelos también, Padre, en sus diferentes quehaceres. Y gracias, Padre, por darme esta oportunidad de compartir con ellos. Ha sido también una experiencia grata y enriquecedora para mí. Y Señor, yo te agradezco por sus vidas. Clausuramos este tiempo, Padre, de reflexión, de estudio, y esperamos, Padre, que tu Espíritu nos siga capacitando a cada uno y que nos lleves a hacer, Padre, lo que tú desees de nosotros. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas.
si no hay otra no. indicación, pues yo creo que pueden habilitar